mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Levanta tu corazón, díselo esta tarde. Precioso Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Alabemos, alabemos, adoremos a Él. Anunciamos de su evangelio, predicamos de Cristo Jesús, al Bautista Herrera. Estamos de vuelta, damos gracias a Dios porque podemos estar conectados a través de este medio. Muy pronto quisiéramos estar nuevamente en la casa de Dios. Yo estoy ahora en el templo y el templo está vacío. El templo está esperando que esta pandemia pueda pasar. Voy a decir así, el templo está esperando porque todos queremos ya estar de vuelta. Pero entre tanto, adoremos al Señor, adoremos al que vive, al Señor Jesucristo. Dice el Salmo 96, los versículos 6 al 9. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Este Salmo 96 en toda su extensión es precioso y tiene un contenido maravilloso para meditarlo en él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos permites
poder comunicar tu palabra, poder estar en contacto unos con otros, poder tener este tiempo en donde podemos estar adorándote, acoplarnos, alabando a Dios en este momento. Te entregamos este tiempo y que tú bendigas a la familia, que tú bendigas cada hogar en este tiempo en que estamos pasando por tremendas situaciones de crisis. Señor, necesitamos de ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos y háblanos. Que te agrade la alabanza, Padre Celestial. Te entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vida y
compartir con ustedes algunos versículos del Salmo 51, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Más y más de mi
Vamos a abrir la palabra del Señor en Josué. Josué, el capítulo 24. Y vamos a leer los versos 14 hasta el 16. Fíjense lo que dice aquí. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Fíjense esta declaración, ojalá sea la tuya. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren la respuesta del pueblo, aunque esa respuesta fue también muy cambiante. Dice así: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Es un pasaje precioso para la familia. ¿Qué decisión? La decisión de Josué. Escogen ustedes a quienes van a servir, pero yo tomé una decisión, dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre, así acompañando esta lectura de tu palabra, esta decisión valiente de este siervo tuyo, a pesar de que ese pueblo cambiaba mucho de parecer y en un momento servía a otros dioses y de repente se arrepentía, como en esta ocasión, y tomaban decisiones, Padre. Nosotros queremos tener la fuerza de tu Espíritu Santo para no ser cambiantes como este pueblo de Israel que cambiaba mucho en su parecer. Y por eso, Señor, queremos la obra de tu Espíritu para que nosotros seamos personas íntegras, como dice tu palabra, íntegras y de verdad. Que vivamos siempre en la verdad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te entregamos cada familia, cada hogar, especialmente en este tiempo de crisis con esta pandemia, crisis económica, crisis de enfermedades, crisis de muertes de seres queridos, crisis de falta de trabajo. Pero qué bueno es tenerle a Cristo. Porque tu palabra, Señor, nos dice de que todos los problemas que se mencionan y que estamos viviendo, toda familia va a tener. Hay una diferencia, Señor. Aquella familia que está pisando firme sobre la roca que es Jesucristo, creyendo en Él, siendo obediente a tu palabra, Señor, ese hogar estará firme. Por más de que vengan las enfermedades, por más que varios de la familia, uno o varios, partan a tu presencia, ahí estará esa familia firme, aún en ese momento de crisis. Padre, te entregamos esta situación de la pandemia. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, a pesar de nuestros errores como ciudadanos, de nuestros pecados, ten misericordia de nosotros en este tiempo, como país, como nación. Padre, que se pueda ir controlando esta pandemia. En el nombre de Jesús. Señor, si aquellas vacunas van a ser de bendición y utilidad, que puedas proveer, que se puedan destrabar
y que podamos tener en una buena cantidad. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos iniciado el mensaje el domingo pasado, la familia pasando por dificultades o triunfos, y hoy vamos a ver una segunda parte y queremos ver hoy un poquito acerca de cómo tener una vida victoriosa en la familia, cómo poder vencer las situaciones. Quiero llevarle a un proverbio, un versículo, el proverbio 11, el versículo 29. Fíjense bien lo que dice, y es tan clara la palabra del Señor. Dice: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. ¿Cómo estamos ahí en la casa? ¿Eres un instrumento de Dios para que la casa tenga armonía, para que haya paz, para que haya fidelidad a Dios? ¿O eres una persona que perturbas el hogar? Y acá dice: el que turba su casa, ¿qué va a heredar? Viento, nada. No precisamente para pensar simplemente en la parte económica o la parte material, la herencia, pero tenemos que tomar en cuenta que hay una herencia mucho mejor, que es la herencia celestial, el poder dar la bendición a nuestros hijos y nuestros hijos a los hijos de ellos. Y Dios nos permita así ver la bendición de Él para la tercera y cuarta generación de los que aman a Dios. Podemos decir, en primer lugar, con esta pregunta: ¿qué hace que una familia disfrute de una vida victoriosa? Vemos tantas situaciones, hemos hablado el domingo pasado más bien de los problemas, y vamos a ir viendo algunos puntos. En primer lugar, cada familia necesita de un liderazgo dentro del hogar, dentro de la familia. ¿Saben que en este tiempo muchas veces ese liderazgo tomaron personas que no son los que Dios ha establecido? Muchas veces el liderazgo viene de afuera, incluso de la familia. Son gente que tal vez aportan económicamente en la familia y son personas que tienen una ascendencia no tan buena, y entonces el liderazgo no es bueno también. Sin embargo, la voluntad de Dios es que los padres sean los líderes del hogar. Vamos un poco al libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 4 al 9. Dicen así: oye Israel. Si bien esto va dirigido al pueblo de Dios Israel, está en el Antiguo Testamento, ¿por qué no parafraseamos y pones tu nombre, el nombre de tu familia, tu apellido tal vez? Yo podría decir: oye Enrique Ortiz. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense la función del líder, de los padres. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? En todo momento. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. ¡Qué directiva maravillosa! Vamos a trasladar un poco la situación actual a los dormitorios de nuestros adolescentes hoy. ¿Qué es lo que normalmente tienen en las paredes? En la gran mayoría tienen algún personaje cantante, sea hombre, sea mujer, algún equipo deportivo, algún gran futbolista. La mayoría tiene, algunos que están ya metidos en cosas un poco más ocultas, con cosas así más tenebrosas. Pero, ¿por qué no están estas directivas en nuestro hogar? Porque esos adolescentes, esos chicos, esos adolescentes crecieron de esa forma, porque en realidad faltaba que los líderes, lo que el Señor establece es al papá como el sacerdote del hogar y a la mamá en su rol. Bueno, si estuviera ausente el padre, que es la situación de muchos hogares aquí en nuestro país, bueno, la mamá tiene que tomar esa función. Y en todo caso, tiene que haber algo muy importante. Si alguno de los hijos jóvenes se llegasen a convertir primero, tienen que ayudar a la persona que está. Si es la mamá, ayudarle a cumplir su rol. Si es el papá, como creyente, ya uno tiene que ayudar a ese papá a cumplir el rol. Entonces, es algo importantísimo que los padres cumplan su rol. Si cumpliéramos tan solamente estos mandatos, fíjense, y no es nada del otro mundo, ni no es nada imposible. Y dice que tenemos que hablar con nuestros hijos en todo momento. Acá dice que podemos hablar con ella estando en la casa, andando por el camino. ¿Cuántos de nosotros trasladamos a nuestros hijos tal vez al colegio o a algún lugar en donde van a tener actividad? La palabra de Dios tiene que estar siendo comunicado en esos momentos, ya sea en el vehículo o llevándole en otro medio o yendo caminando por el camino. Dice, cuando te levantes al acostarte. Qué bueno es que esto pueda ocurrir. Qué bueno para cada hogar. Pero vamos a ver algo que es importante también en la palabra de Dios, que es el quinto mandamiento. Y se encuentra, los mandamientos del Señor se encuentran en Éxodo, el capítulo 20. Y vamos a ver el versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es algo que los hijos tienen que ser obedientes, honrar al papá, a la mamá, honrar en su estilo de vida, honrar en servir al Señor, honrar en ser hijos buenos. ¿Sabe qué? Si en alguna medida, por ejemplo, les cuento un testimonio personal. En el hogar de mi esposa, ella creció con un papá alcohólico. Probablemente me están viendo ahora sus hermanas y tal vez también su madre. Mi esposa creció en un hogar de un señor que era alcohólico, que varias veces tuvieron que ir a arrastrarle. Venían y le decían a mi suegra, tu marido amaneció allá en la calle. Y mi suegra con sus hijas pequeñas todavía iban a estirarle, arrastrándole a aquel papá que yo no tuve el privilegio de conocerle, pero me contaron de que era un señor tan bueno cuando no bebía.
¿Y por qué también de la bebida? Tuvo situaciones que lo llevaron a eso. Un señor que realmente fue triste esa parte de su vida. Entonces, sin embargo, en el hogar de mi esposa, que ellos crecieron, ¿saben qué? ¿Cómo pudieron honrar? No hay quien salga alcohólico en ese hogar. ¿Mm? No hay personas que se envicien ni por vino, ni por cerveza, ninguna bebida alcohólica, por la experiencia que pasaron. Eso es honrar la vida de un ser querido. ¿Y sabes qué es honrar también? En una ocasión le preguntaron a mi esposa, ¿tienes algún resentimiento por tu papá? Y ella y sus hermanas muchas veces fueron maltratados cuando el padre estaba así, estaba borracho. Algunas veces le pegaban con martillo. A una de las hermanas de mi señora le quemó todos los útiles. Era una situación bastante difícil en esa situación alcohólica. En una ocasión mi suegra dice que estaba durmiendo y él casi se va con una silla para maltratarla. Pero ninguno de los componentes del hogar de mi señora se quedó con un rencor. ¿Saben por qué? Porque en su gran mayoría ellos entregaron sus vidas a Cristo y pudieron entender lo que vivió este Señor. ¿Y qué es lo que hicieron? Simplemente le honraron y le siguen honrando hasta hoy. Entonces, honrar al padre y a la madre es algo maravilloso. Hoy honrar a nuestros padres que están ancianos es cuidarlos. A veces tenemos que tener paciencia con ellos. Es asearlos porque ya no tienen esa libertad de movimiento. Entonces, qué bueno es este mandamiento. La palabra dice para que los días que Dios te da sean largos. ¿Te gustaría tener una vida larga? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento añade un poco más, tener buena vida y larga vida. Eso es lo que Dios desea. Entonces, saben que estas dos ideas que mencionamos, la función de los padres de guiar a los hijos en el camino del Señor y el hecho de que los hijos puedan honrar a papá y mamá, son como dos vías sobre los cuales se van normalmente o un tranvía o un tren. Necesitan de los dos y esto se necesita en el hogar con los padres, y los hijos deben actuar en forma permanente de esta forma para crear relaciones amorosas, relaciones que uno pueda sobrellevar las situaciones. Entonces podemos ver aquí que los padres deben embellecer el hogar. No digo la casa, es una función que le toca a todos, a todos. Y damos gracias a Dios que muchos de nosotros desde chiquitos, nuestro papá o nuestra mamá nos enseñó a agarrar una escoba o a agarrar el palo de repasar, el trapo de repasar, y a hacer las cosas de la casa, a limpiar los platos, a limpiar la casa, a ser personas aseadas. Pero los padres deben embellecer el hogar. Los padres, vamos a decir que representamos el liderazgo de Dios en la familia. Es algo maravilloso. Es un privilegio, pero una responsabilidad muy grande. Vamos a un segundo punto dentro de disfrutar esta vida victoriosa. La familia, ¿qué necesita? Amor. Amor entre
el marido y la esposa. Vamos un poco al libro de Efesios, el capítulo 5. Voy a leer un pasaje un poquito extenso porque tiene mucho contenido. Efesios capítulo 5, los versículos 21 hasta el 33. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y acá está el versículo que ya está en el Antiguo Testamento. Y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Un pasaje extenso, pero este es el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Hace una comparación tan preciosa de la relación conyugal con Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Y la iglesia como parte de ese cuerpo de Cristo, como la esposa del Cordero. Hay textos acá en este pasaje que, por ejemplo, a los varones lo queremos usar así sueltitos y no tomar en cuenta el contexto, como por ejemplo dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Le gusta y nos gusta a los varones decir: yo soy la casa, yo soy el que mando. Pero queremos omitir un poco la parte más importante, que es nuestra responsabilidad, y la compara Dios con Cristo y su iglesia. Y dice así el 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que es una comparación tan elevada, no está haciendo una comparación de pareja a pareja. Es claro, hay parejas que viven una vida matrimonial y de hogar mucho mejor que otras. Y podemos ver de que realmente son personas que muestran que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué expresó esto? Porque muchas veces hay personas que a lo mejor no tienen ninguna relación espiritual y sin embargo tienen una vida moral buena.
una vida de relación de pareja buena. ¿Sabe a qué se debe eso? Que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que Dios estableció para nosotros el hacer bien las cosas. Hacer las cosas como Dios. Pero muy pocos son esos, y aún así tengo que decir que este tipo de personas, aunque son buenas, aunque son moralmente casi intachables, he conocido varias personas así, pero quiero decir que esas personas, para la palabra de Dios, son personas también pecadoras, son personas que necesitan de Jesucristo, necesitan recibir el perdón de sus pecados, necesitan saber de que son pecadores por más de que son personas buenas. Porque aquí el pecado no es agarrar y decir, ah, qué mentiroso, ah, qué ladrón, ah, qué homicida. No, el pecado que nos separa de Dios es el rechazar su obra preciosa, y esa obra preciosa es la de Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos reconciliación con el Padre, para cambiar nuestro estilo de vida. Claro, en algunas vidas esa experiencia espiritual hace de que confirmen un estilo de vida maravilloso que tienen, y para otros es un cambio. Y para ambos estilos de vida es comenzar a tener una relación con Jesucristo. Entonces, acá encontramos de que el amor de Dios es un amor real, es un amor profundo y es un amor lleno de significado. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de amor? Ya hablamos del amor de Dios, pero tenemos que hablar otra vez de la relación interpersonal. Un amor que se comunique, un amor que se exprese. ¿Sabe qué? He notado en muchos hogares, estando yo de visita en esos hogares, que por ejemplo estoy con mi señora conversando con la esposa, y de repente viene llegando el esposo, o viene llegando los hijos, viene alguien. Vamos a pensar primero en el esposo. Viene llegando el esposo y nos saluda muy bien a nosotros, y a su señora le dice, hola, sin ninguna demostración de sentimiento. Y esto ocurre en muchos hogares. Hay que manifestar, hay que comunicar, hay que expresar. Hay que expresar ese amor, hay que dar un beso, hay que dar una caricia, hay que traer tal vez un presente. Y el presente no tiene que ser algo caro. Uno puede traer una flor ahí del mismo patio de la casa y regalarle a la esposa o a los hijos. Es algo maravilloso. Pero vamos a ver un poco más adelante de que muchas veces en los hogares no ocurre esto. No ocurre. Entonces, debemos comunicar ese amor más bien, no un amor como que se compadezca a sí mismo y tal vez de las ofensas que uno ha recibido, no. Otra expresión, un amor que practique la fidelidad. Qué importante es esto, practicar la fidelidad, los votos matrimoniales. En este tiempo de la pandemia tuvimos varias celebraciones de bodas, y bueno, algunos de los contrayentes, ellos mismos hacen sus votos, algunos lo hacen así en forma más amena, y en algunos casos, bueno, yo dirijo, pero ahí están los votos matrimoniales delante de Dios y delante de la gente. Pero ¿saben qué? Estos votos se olvidan muy pronto. Muy
muy pronto. Lamentablemente las cosas son así. Pero esos votos matrimoniales lo hacemos delante de Dios. Lo hacemos delante de Dios. Y debemos ser fieles a eso. Un amor que se expresa en el Espíritu de Cristo, con respeto, con comprensión. Hemos visto en el pasaje de Efesios el Espíritu sacrificial para ofrecer lo mejor. Un amor que perdone a otros. ¿Cuántas veces nos ofendemos ahí en la casa o cuántas veces nos ofenden afuera? Y la palabra de Dios dice que tenemos que acercarnos y pedir perdón si hemos ofendido, o también acercarnos y decirle a la otra persona: sabes que me ofendiste, pero yo te perdono, quiero estar bien contigo. Esto es clave para evitar los conflictos en la familia. Entonces, un amor que crezca, no un amor así estancado. Perdónenme la expresión, un amor aguado, un amor así como simplemente lo decimos, no expresivo. Entonces, cada uno debe entender de que necesita todavía llegar a la madurez como persona y madurez espiritual. Uno necesita ir creciendo. Dios todavía no ha terminado con nosotros, sigue trabajando en nosotros, por lo tanto, seamos pacientes unos con otros. La palabra de Dios nos dice que en la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonar a las otras personas y ver que esto pueda ir creciendo. Dios todavía está trabajando con nuestro carácter. Ese fruto del Espíritu debe manifestarse. Un amor que comparte con los demás en todas sus relaciones. Qué lindo es. Entonces, vamos al tercer punto. Es muy importante. La familia necesita a Jesucristo en casa. Para que haya victoria, la familia necesita a Jesucristo. ¿Qué llevan muchos padres hoy en día a casa? Lamentablemente piensan que llevando el dinero ya es suficiente, que llevándole regalos, que llevándole esto, lo otro, eso es suficiente. A veces le dice: vamos a divertirnos, vamos a hacer cosas fuera de la casa, pero también llevan vicios. Qué triste es que los hijos de repente crecen y como vieron que su papá y su mamá o uno de los dos están con vicios, bueno, ellos también comienzan. Que llevan también muchos padres: violencia. Cuánta violencia intrafamiliar. No solamente de los varones hacia las mujeres, sino también ahora las mujeres hacia los varones. Esto es bastante fuerte. ¿Qué también llevan? Infidelidad. Qué triste. Infidelidad. Llegan a la casa después de haber ido ya por otro lado a hacer algunas paradas. Llegan con la mentira, decir: me atrasé en el trabajo, estuve trabajando hasta altas horas. Así empieza, con mentiras. Que llegan maltratos. Vamos a ver un poco un caso en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, los versículos 38 al 40. Fíjense lo que aconteció en una situación. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas.
Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó, y en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Después de esto Eliseo hace algunas cosas y hay como un milagro de parte de Dios. Entonces, pasa como aquel que muchas veces salió a buscar esa comida para los hijos de los profetas, halló ahí en el campo algo y trajo y dijo: hay muerte en esta olla. Hay muerte en esta olla. Y realmente era algo triste. Muchas veces la gente está trayendo a su familia, a su hogar, muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte en las relaciones. Tenemos un ejemplo también en el Nuevo Testamento de una persona que llevó a Jesús a la casa, y era una necesidad grande, y encontramos esto en Lucas 8, algunos versículos seleccioné, versículos 41, 42, 49 al 55. Dice así: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Relata después de que justo después viene una mujer, el Señor Jesús la atiende primero, y continúa después en el versículo 49 en adelante. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamento por ella, por la niña. Pero él dijo: no lloréis. Jesús dijo esto: no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Qué relato maravilloso, qué experiencia tremenda. Qué experiencia tremenda. En algunos casos Dios todavía sigue obrando, el Señor Jesús sigue obrando de esta forma. En otros casos no. Pero, ¿saben qué? Vamos a tomar un poco el ejemplo de este Jairo. Y tenemos que decir que llevar a Jesús a casa en este tiempo presenta desafíos. Vamos a ver con qué dificultades se presentó él y tuvo que vencer todo esto. ¿Cómo me gustaría que tú, mi querido, que tú, mi querida, que estás viendo el programa, que estás escuchando la palabra de Dios, tomes estos desafíos? Vas a tener mucha gente en contra, van a decirte de todo, pero tenerle a Jesús en la casa es lo más precioso que nos puede ocurrir. ¿El Señor puede sanar a los enfermos hoy todavía? Claro que sí.
¿Aún puede resucitar muertos? Claro que sí, si ese es el objetivo de Dios, tiene que haber algo maravilloso que Dios quiere hacer en forma especial. Dios lo que quiere es también en este tiempo que nosotros podamos abrirle nuestro corazón. ¿Sabes qué? Uno de los milagros más importantes que Dios hace en nuestras vidas es el nacer de nuevo. Que al creer en Cristo Jesús yo pueda nacer espiritualmente y que mi vida pueda estar hecha nueva a partir de esa fe de creer en Cristo. Volvamos a Jairo. ¿Qué tenía Jairo? A la gente en contra. Una multitud camino a casa de Jairo, todos lo oprimían a Jesús. Incluso una mujer detiene a Jesús para ser sanada en el camino. Mientras la hija de Jairo, ¿qué pasó? Ya murió. Jesús estaba atendiendo otras necesidades. Otra situación, la propia familia. Uno de la misma familia le dice, no molestes más al maestro, ya tu hija murió. La familia en contra. ¿Qué tenía como desafío? Los problemas que parecen ya no tener solución. Las palabras más duras que Jairo pudo haber escuchado, dijo, tu hija ha muerto. ¿Cuántos están escuchando esto hoy? Tu hija, tu padre, tu madre, tu hermano, tu tío, tu tía. ¿Qué situación difícil está pasando la familia? ¿Cuánto necesitamos abrirle la puerta de nuestro hogar a Jesucristo? No tardes, este es un tiempo realmente de mucha muerte física. Es un tiempo precioso para buscar a Dios. Dios quiera que muchos de los que están siendo intubados pudieron haber tenido una experiencia personal con Cristo, decirle a Jesús ahí, Señor, perdóname, te recibo, Jesús. Y puedan partir así con esa experiencia a la eternidad del cielo. Pero muchos no lo hacen. Y muchos parten a la eternidad, pero al infierno. Al lugar donde hay fuego y azufre, dice la palabra del Señor. Pero ¿saben qué? En contra de todo esto, Jairo llevó a Jesús a casa. Su trabajo como padre estaba hecho. Esa era su responsabilidad. Buscó a la persona indicada. Buscó a Jesucristo. Lo demás quedaba en las manos de Jesús. Él ya hizo su parte. ¿Y qué trajo Jesús a esa familia? Trajo vida física y vida espiritual a toda una familia. Qué maravilloso es abrirle la puerta de nuestros hogares a Jesús. Cuánto lo necesitamos hoy. Él es nuestra única esperanza. Vamos a reflexionar para terminar el mensaje. Tenemos que reiterar que el tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de mucha muerte. Muerte física por doquier. Qué tristeza que estén haciendo fosas comunes para mucha gente que a lo mejor preparó de todo un poco antes. Preparó tener un lugar en un cementerio privado. A lo mejor no lo pueden llevar. Qué triste. La palabra de Dios nos dice en Juan 10, el versículo 10, el ladrón, el enemigo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús viene a traer vida en este tiempo de tanta muerte física y tanta
tanta muerte espiritual, tanta muerte en las relaciones personales. Ahora, nuestra mala influencia sobre ellos produce dolor, inseguridad, temor, desconfianza, tristeza. Ahora, nuestros hijos pueden tener seguridad en Jesucristo. Querido papá, querida mamá, tú puedes tener el valor en forma consciente de traerle a Jesús a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Querido papá, querida mamá, sepan a quién acudir en tiempo de crisis. Sepa a quién acudir. Todos los días, cada día, lleve a Jesús a su casa. ¿Por qué no le dices a Jesús ahora: he pecado, Señor? No importa si eres una persona con moral intachable, eres un pecador igual necesita recibir a Cristo. Cristo murió también por ti. Cristo cargó también tus pecados en la cruz. Con tus buenas acciones no vas a heredar el reino de los cielos. Con tu vida moral intachable no vas a heredar el reino de los cielos, sino por el hecho de creer que Jesucristo vino y murió por ti y tú has creído en su obra completa, su muerte, su resurrección. Él está en los cielos ahora porque ha vuelto a su lugar, a la diestra del Padre. Él va a volver de nuevo. Jesucristo viene pronto. Entonces necesitas tomar una decisión por Cristo. ¿Por qué ahí en el hogar no se abrazan? Si hubo problemas, si hubo violencia, si hubo infidelidad, si hubo mentira, ¿por qué no se abrazan y se dicen: perdóname, dame una oportunidad, querida, dame una oportunidad, querido, necesito nuevamente tener una vida, y con Cristo Jesús es posible esto? Recibe a Cristo, cambia de destino tu vida, la de tu cónyuge, la de tus hijos, la de toda tu familia. Dale un destino eterno en los cielos, dale la mejor herencia que puedes darle. No te ocupes tanto de lo material, dale la mejor herencia, que es la celestial. El Señor Jesús vino para llevarnos con Él. Él dice que ahí donde Él está, muchos lugares hay, uno es para ti. Si tú crees en Cristo, tu nombre estará inscrito en el libro de la vida, y donde podrás tomar posesión de ello en los cielos. Que Dios bendiga tu hogar, mi querido, mi querida, mis queridos hijos. Honren a papá y a mamá. Padres, sigan dando el mensaje, siendo de ejemplos en el hogar. Hablen con sus hijos sobre las cosas espirituales. Cuando estás en casa, cuando estés en el camino, cuando te cuestes, cuando te levantes. Hablen sobre las cosas espirituales, sobre las cosas eternas. Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga cada familia. Hasta el próximo domingo. El próximo domingo vamos a hablar acerca de la madre. Ya estamos todos. Ya vamos a pasar el Día de la Madre y vamos a estar hablando, trayendo un mensaje para todas ellas. Cómo ayudarlas a ser una buena madre. Que Dios nos bendiga.